Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una transmisión más de su programa favorito, Conversaciones sobre Terapia Sistémica, un diálogo entre terapeutas familiares y un espacio para la crítica, el análisis, la controversia, pero sobre todo la divulgación de la terapia familiar sistémica. En esta ocasión, como en otras anteriores, me acompaña Emanuel Garibay. ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo Muy estás? bien, ¿qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Bien. Muy bien, muy contento de estar de nuevo en estas videotransmisiones. Bueno, contento porque también vamos avanzando en nuestra tarea, ¿no? De leer a Ajá, Anita Metcalf. sí, que ya nos acercamos casi al final del libro. O sea, sí vamos a terminar este año, ¿o no? Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Ajá, Estamos llegando ya a la parte final del libro y ajá. creo que sí vamos a poder terminar este año cerrando a esta autora y tal vez si tenemos suerte, podamos comenzar uno nuevo. Ok, muy bien. Bueno, pues hay que ir pensando. Bueno, pues el tema de hoy es escribir el día milagroso con sus familias. Sí, un título extraño, ya lo platicábamos antes de la videotransmisión, Ajá, una traducción rara, pero bueno, tiene que ver con las aplicaciones del modelo eh, a la terapia conjunta, o lo que se conoce como terapia conjunta, ujú, porque a partir de que Steve DeShazer, en uno de sus libros, dijo que bueno, que los terapeutas, los terapeutas centrados en soluciones somos sistémicos, pero no por eso tenemos que llamar a todos los miembros de la familia o que no es necesario que estén todos los miembros de la familia en el consultorio para ser sistémicos, como que la tendencia ha sido utilizar el enfoque centrado en soluciones de manera individual. ajá, sí. Y este capítulo pues nos habla de las bondades de utilizarlo de manera conjunta, ¿no? Con la vía Ok. en el consultorio. Sí, porque Minuchin incluso ya decía en el caso de los niños, hijos de familia, que a veces los niños no sintomáticos llevaban su propia agenda y que si no podían asistir a la sesión no había mucho problema, ¿no? Era como muy flexible en cuanto a los asistentes de las sesiones y también viendo el trabajo de Minuchin, pues él administraba la presencia de determinados miembros de la familia a lo largo de las sesiones de terapia, ¿no? Podía estar trabajando con los hermanos únicamente o con la pareja o citar a toda la familia completa. Porque a veces hay una idea o pesa mucho la noción de que un terapeuta familiar forzosamente tiene que tener a toda la familia en la sala de terapia en todas las sesiones y eso no es así. Incluso en una sola sesión puede haber cambios. Echando mano de que pueden estar en la sala de espera, yo lo he hecho así. Puedo estar algunos minutos trabajando con toda la familia, luego sacar algunos a la sala de espera, quedarme con otros y hacer movimientos. Sí, 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 definitivamente. Pero en este capítulo nos habla de las bondades Sí. de la terapia conjunta. Vamos a ver qué podemos rescatar de eso, Bueno, ya ¿no? hemos también platicado que para Whitaker entre más citaras mejor, ¿no? Y él era partidario de citar a la familia extensa y quizá a lo mejor tenga el récord de más miembros de una familia citados, ¿no? No sé si se llevan registros de eso, pero sería interesante saber quién ha sido el terapeuta familiar que ha trabajado con más miembros de una familia en una sala de terapia o en una casa o en un estadio o no sé, como el récord Guinness, ¿no? De terapia familiar, de cuántos pudiste incluir. Estaría muy interesante saber ese dato, ¿eh? No sé Sí, porque, si... sí, porque incluso para Whitaker, que es muy interesante, para Whitaker incluso si llevaban un bebé recién nacido y lloraba, ya podía interpretar el llanto del bebé y
él se las arreglaba para que la presencia del bebé fuera muy importante para hacer una intervención. No le restaba valor a ningún miembro de la familia. Sí, claro que sí. Bueno, pues arrancamos, ¿no? Muy bien, arrancamos. Mira, el capítulo comienza con una, con un planteamiento hipotético, ¿no? Ajá. Linda Merkel se pregunta que qué pasaría si Cenicienta fuera a terapia. Cenicienta, la del cuento de hadas. ¿Qué Ajá. pasaría? Y ella aventura que probablemente pues, nos hablaría de su situación con su familia, ¿no? Nos hablaría de qué pasó con su papá, de por qué tiene una madrastra y por qué sus hermanastras le tienen envidia y todo lo mal que padece, ¿no? En esa familia. Ajá. Pero se pregunta Linda Metcalf, ¿qué pasaría si el terapeuta de Cenicienta fuera un terapeuta sistémico? Entonces convocaría a, a la madrastra, convocaría a las hermanastras y le damos a la siguiente diapositiva. Mira, se pregunta esto también, si durante la conversación el terapeuta observa los celos de las hermanastras, a quien ven como más atractiva y descubre su deseo secreto de tener una relación más próxima como hermana. O también podría ser que pueda entender, ¿no? También lo que están sintiendo, lo que está sintiendo la madrastra y podría cambiar la historia por completo, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, pues nos habla de las bondades de traer al sistema o de convocar al sistema a la terapia, es decir, sería una terapia completamente diferente. Y nos presenta algunas ideas que orientan este trabajo con las familias. La primera, pues es que las familias son sistemas y la interacción influye en la conducta, pero también la conducta influye en las interacciones. Entonces, ese es uno de los criterios de peso para traer a las familias al consultorio. Otro es que pues, se pueden construir metas familiares, unas metas que puedan tener un mayor alcance y que puedan beneficiar a todos los miembros de la familia, no solamente al cliente sintomático, ¿no? Uh-huh. Otra de las ventajas es que en una terapia familiar se pueden generar estrategias para que la familia haga equipo contra el problema y cambiaría la dinámica, porque ya no sería solamente un miembro de la familia que padece un problema o que tiene problemas, sino que sería todo un equipo, de todos los miembros de la familia, luchando contra ese problema, ¿no? Se eliminaría también la culpa, la vergüenza en el miembro sintomático. Y bueno, otra de las cosas es que entre más personas haya en la consulta, mayor es la posibilidad de descubrir excepciones y preguntar excepciones a los demás miembros de la familia. Y esas excepciones pues le dan ánimo a los demás que están escuchando y eso se convierte como en un círculo virtuoso, ¿no? También otra idea es que se pueden utilizar escalas para medir el éxito. Esas escalas nos permitirían explorar diferencias, es decir, diferencias
entre la forma de medir el éxito de cada uno de los miembros de la familia, y esas mismas diferencias pues nos harían tener mayores posibilidades o probabilidades de intervención. Podríamos también sacar un promedio de todas las escalas o de todos los números que mencionen los miembros de la familia en esa escala de éxito o escala de avances, y nos permitiría también brindar predicciones. O sea, les podemos preguntar a los miembros de la familia en qué número van a estar en la próxima sesión, y se pueden hasta jugar competencias de a quién le va a atinar y todo eso, ¿no? Ujú. Y bueno, otra estrategia sería escribir un nuevo capítulo. Los miembros de la familia se animarían a adecuarse a este nuevo capítulo que estarían escribiendo entre todos, ¿no? Fíjate que esto que comentas de hacer el promedio, bueno, cuando hablo de escalas, no habla forzosamente como de escalas estandarizadas, que es las que utilizan algunos Exacto. clínicos o para hacer investigación, sino simplemente lo que hemos estado revisando de que te pide, bueno, a ver, del 1 al 10, pues dime dónde te ubicas, ¿no? Sí. Pero recuerdo yo una experiencia que tuve con una familia ya hace algunos años en donde una paciente sufría de anorexia nerviosa y yo tenía la costumbre de, incluso dentro de la cita para la sesión de terapia familiar, pesar a la chica con anorexia para ver cómo estaba el índice de masa corporal y pues tomar decisiones médicas. Y un día se me ocurrió pesar a todos los miembros de la familia para no dejarla ella como la señalada por los síntomas y que mejor fuera una especie de ritual donde todos fueran pesados, todos iban a pasar por la báscula, porque si la meta del terapeuta era quitar el foco de la chica con anorexia y la vas a pesar y vas a decir que el índice de masa corporal está muy bajo, pues ya arruinaste tu intervención. Entonces yo decidí pesar a todos los miembros de la familia y sacar un promedio. Y fíjate qué interesante, es muy, muy interesante. Este tema hasta de investigación. El papá era una familia de 5 miembros. El papá padecía obesidad mórbida, o sea, tenía un índice de masa corporal arriba de 40. Una de las hermanas de la chica con anorexia tenía sobrepeso. La mamá estaba muy, muy delgada, no en desnutrición, no como para ser otra chica con anorexia, pero la mamá tenía una delgadez que era evidente. Y una hermana era modelo y también manejaba un peso muy, muy bajo. Entonces, aunque preocupaba a la chica con anorexia, pues esa familia estaba como muy dividida. Había miembros con el peso bajo y otros con el peso alto. Entonces yo les dije, bueno, miren, pues realmente ya me preocupaban más otros miembros de la familia, ¿no? Sobre todo usted, señor, porque usted tiene obesidad mórbida, pero pues también quiero felicitarlos porque pesándolos a todos y sacando el promedio, pues tengo que decirles que el índice de masa corporal es normal, es un índice de masa corporal normal. Entonces, realmente esta familia, el promedio del peso es normal, solamente que está mal distribuido y tenemos que trabajar con eso. Entonces, se me hizo una intervención muy interesante. Por ahí la tengo video grabada, obviamente, pero no la vamos a poner, ¿no? Sí, Pero me muy acuerdo mucho interesante. de escalas y sacar un promedio y encuadrar ese promedio, ¿no? Sí, 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 porque también ayudas a ese mismo fin de sacar del foco al paciente identificado, ¿no? Sí, y fíjate que hace tiempo me regalaron este libro, que ahorita me acordé por lo de la Cenicienta, de Ah, sí. Marcelo Severio, de también los superhéroes van a terapia, pero pues de aquí no te puedo comentar gran cosa porque No, no, no lo he leído, ahí está haciendo fila para ser leído, pero me acordé cuando mencionaste la Cenicienta, no sé qué dirá ahí Marcelo Severio sobre los superhéroes yendo a terapia, no sé si convoca a toda la familia, ¿no? O se sí, maneja sí, más está individual. interesante. Igual y Este, luego lo checo y lo comentamos en una oportunidad, ¿no? sí, podría ser también material
para revisarlo aquí. Para aquí, para el programa. Ok. Bueno, y déjame, porque te quería comentar algo más, porque se me hizo muy interesante esta diapositiva. A ver. No, bueno, pues nada más esa experiencia del promedio del índice de masa corporal. Sí, también, bueno, no lo menciona Linda Metcalf, pero se puede trabajar con escalas, por ejemplo, teniendo una meta individual. Si hablamos de una terapia de pareja, por ejemplo, Ajá. cada miembro de la pareja podría tener su meta, una meta que contribuya al, al mejoramiento de la relación de pareja, y podría cada uno medir su avance de manera individual, sumando eh, a una meta ya en conjunto, ¿no? Ujú. Entonces está muy interesante ese trabajo. Ok, muy bien. Muy bien, hay un caso ejemplo que se llama aumentar el control de un diagnóstico. Nos habla de un adolescente de 14 años que se presenta a terapia con sus padres y que como diagnóstico tiene un diagnóstico de una enfermedad rara en la piel, no le especifica la autora. Sin embargo, esa enfermedad rara en la piel le hacía que se tapara con chaquetas gruesas y que bajara la cabeza en cualquier lugar donde se relacionaba, porque se le notaba en el cuello. Ujú. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de preguntas. Linda Metcalf pregunta entonces cuáles son vuestras mejores esperanzas para nuestro tiempo aquí, que es una pregunta de cajón que ya la hemos mencionado muchas veces en este análisis del libro. Es una pregunta de proyección a futuro, donde la mamá menciona que haría cosas con sus amigos y no dejaría que ese problema suyo de la enfermedad le impidiera ser un chico normal. Linda Metcalf pregunta, entonces, ¿es así como tu familia habla de ello, como una enfermedad o como un problema? El chico dice sí, y Linda Metcalf aprovecha para preguntar en qué forma le gustaría al chico que se hablara sobre este problema o este diagnóstico, ¿no? Ujú. Y entonces, pensándolo así, dijo, bueno, sería una palabra muy larga, un grupo de palabras muy largo, una frase tal vez. Linda Metcalf dice, bueno, dímela y la escribiré en un papel, voy a ser tu secretaria. El chico de Bonn le contesta, la cosa más odiada del mundo. Así es como a él le gustaría nombrar el problema o lo que le está pasando en ese momento, ¿no? Sí que es típico de la terapia narrativa pedirle a los usuarios que le pongan un nombre al problema, ¿no? Sí, sí, es una estrategia eh, de corte narrativo. Sí, porque seguramente nunca lo habían hecho antes y esa es una oportunidad para tú ponerle un nombre y empezar a tener control sobre lo que tú estás nombrando. Sí, De sí, sí, hecho, no sé si lo habíamos comentado aquí. Bueno, obviamente el ejemplo típico es el de Michael White cuando ve a un niño con encopresis y le ponen la caca traicionera, ¿no? Pues no recuerdo sí, si ya lo había comentado aquí en esos espacios, pero a mí me llama mucho la atención que en el caso Juanito de Sigmund Freud, que bueno, se conoce popularmente como el caso Juanito, el nombre de la obra es Análisis de la fobia de un niño de 5 años, y que se cura de la fobia al niño, y que Freud pues le daba peso como a la interpretación de su complejo de Edipo y todo eso. En realidad, si escarbamos en el texto, eh, entre él y el papá habían cambiado el nombre de este temor a los caballos y le llamaban esa tontería. Así es. Entonces, cuando Juanito y su papá hablaban de la fobia a los caballos, hablaban de esa tontería, así, esa tontería. Así la habían puesto. Y como también vivían frente a un establo y veían
caballos pasar, pues entre que lo bautizaron como tontería y el niño se exponía a los caballos, pues Juanito se terminó curando, ¿no? Claro que Freud da otra interpretación muy rebuscada de por qué se da la curación, pero ahí también tenemos un ejemplo en la obra de psicoanalítica de ese cambio de nombre por los propios usuarios de un servicio de psicoterapia, aunque sea psicoanalítica. Y que suena mucho a este caso, ¿no? Sí, Donde ajá, él lo menciona con esa frase larga. exacto, sí. Muy bien, pues vamos a ver qué otras intervenciones hizo Linda Metcalf en este caso. Eh, Veamos al que sigue. Bueno, aprovechando que ya se estaba hablando acerca de ese problema, pues pregunta por los efectos que tiene en su vida, en las diferentes áreas de su vida. Contesta, me molesta más en la escuela, cuando llego allí por la mañana, porque tengo que pasar entre una multitud de chicos a los que apenas conozco. Una vez llego al aula de mi tutor, estoy bien. Luego me molesta sobre todo en los pasillos entre las clases y a la hora de comer. Entonces es muy interesante porque aquí ya eh, está describiendo cómo el problema limita la vida del paciente, pero también se ve una posibilidad, una oportunidad, porque también se nota que áreas de su vida no están limitadas por el problema. Uh-huh. Entonces, Linda Metcalf le pide a Devon que verifique que la cosa más odiada del mundo solo lo molestaba 50 minutos cada día, a Uh-huh. partir de la descripción que hace de los efectos del problema. Bueno, eso también es como una manera de hacer escalas, ¿no? Tener un valor numérico, una estimación. Sí, una estimación en frecuencia, ¿no? Ajá, sí. Frecuencia, cuánto era el efecto del problema. Entonces, a partir de ahí, Linda Metcalf le pregunta, ¿cómo te la has arreglado para que esto solo te afecte 50 minutos cada día? Es una pregunta de excepción que le da la vuelta a, a la historia saturada del problema, ¿no? Exacto. Y Devon menciona, bueno, la mayor parte del tiempo estoy con mis amigos y ellos saben que, bueno, esto no es nada. ¿Y cómo lo saben? Porque yo se los dije. Es decir, la revelación del problema también le ha ayudado a que sea más manejable. Sí, parecía que a los chicos ni les importaba el asunto, ¿no? O sea, sí veían que tenía un problema de la piel, pero pues, aunque fuera una enfermedad muy rara, pues parecía que no les angustiaba mucho a sus amigos. Sí, 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 exacto. Y Linda Metcalf termina esa sesión diciéndole, me gustaría invitarte a que prestes atención durante la semana próxima a las veces en que la cosa más odiada del mundo ocurre menos. Mamá y papá, queréis prestar atención a cómo Devon continúa controlando la cosa más odiada del mundo hasta que volvamos a vernos. Sí, es una sugerencia que se monta en esta lógica de las excepciones. Y que también es muy interesante pedirle a un paciente o a la familia que estén monitorizando un síntoma, ¿no? Que se vuelvan como periodistas de investigación en el síntoma porque cambian también la postura que se tiene. Ahora eres investigador, ahora estás como reporteando, ¿no? Sí, y en un enfoque centrado en soluciones, el monitoreo se da a partir de las excepciones, ¿no? Estamos viendo las veces en que ocurre menos, ¿no? Exacto, Que ajá. no ocurre. Sí, y una práctica también narrativa que suele hacer Linda es las cartas. Manda cartas. Yo imagino que son correos electrónicos, no sé de qué manera las envía,
pero son este tipo de mensajes que les da. Entonces, se la manda directamente al adolescente y la carta dice así: fue genial conocerte ayer a ti y a tu familia. Estamos muy impresionados por tu capacidad de compartir con tus amigos que la cosa más odiada del mundo es en realidad algo que puedes manejar bien. También nos impresionó descubrir que dominas 6 de 7 horas cada día de la escuela. Estamos impacientes por saber qué más haces para mantener bajo control a la cosa más odiada del mundo. Hasta pronto. Entonces firma Linda, Douglas, María y Susan, que me imagino que son parte de su equipo de observación o su equipo de terapia, ¿no? Ajá. Su equipo terapéutico. Muy bien, pues hay un apartado también donde habla sobre preguntas que se pueden hacer con familias reconstituidas o que se puede hacer, qué estrategia llevar. Familias reconstituidas, bueno, son familias que vuelven a casarse o vuelven a juntarse y que ya tienen hijos. Entonces, el gran reto de estas familias es el ayudar a los miembros de la familia, sobre todo los miembros más pequeños, a que puedan adaptarse a esta nueva forma de organización, esta nueva etapa en la vida familiar. Ujú. Nos sugiere Linda Metcalf que utilicemos la pregunta por el milagro, es decir, preguntas de proyección a futuro. Supón que ocurre un milagro esta noche mientras todos duermen. Cuando te despiertas por la mañana, ¿qué estaría pasando que te indicaría que está ocurriendo un milagro? ¿Cómo actuarían cada uno de los miembros de la familia con los demás? ¿Cómo ayudaría eso a los otros? ¿Quién se beneficiaría más? Y como resultado de este beneficio, ¿cómo podría ser una noche juntos? Y bueno, por último vamos a presentar otro caso, bueno, un caso y una estrategia que está muy interesante. Primero el caso, es un caso ejemplo que denomina reconciliación eterna. El caso es de una pareja. Laura reservó una cita para una sesión de terapia por teléfono. Dijo que ella y su marido es Ben, se habían separado 6 meses atrás. El esposo Ben se había comportado de manera agresiva. Esto hizo que Laura huyera a un departamento con sus hijos y que además pusiera una demanda de restricción. Y entonces se presentan como un poco para saber cuál era el futuro de esa pareja, ¿no? Están separados y quieren saber qué va a pasar. El terapeuta o la terapeuta no es Linda Metcalf, es Elio Coni. Elio Coni es un terapeuta centrado en soluciones, de Canadá también. Y que hay un libro de él traducido al español que se puede conseguir fácilmente en alguna de las páginas de venta de libros en línea, que se llama El matrimonio centrado en soluciones. Entonces, parece ser que Elio Coni es un experto en acompañamiento en parejas con este modelo de trabajo. Le pregunta a Laura, ¿cuáles son tus mejores esperanzas? Laura menciona, quiero reconciliarme con él, sé que vivir separados no es lo mejor para nuestros hijos, pero no puedo soportar más gritos y discusiones. Le quiero y desde que le dejé he cambiado algunas cosas, pero él no se da cuenta, le echo de menos. Teníamos un buen matrimonio antes que las discusiones lo empeoraran tanto. Elio Coni lo que hace, que es una estrategia que sugiere mucho hacer, es llevarlos
O sea, llevar a los miembros de la pareja que recuerden, incluso a que experimenten las sensaciones eh, que experimentaron en un inicio de su relación. Ujú, Entonces, le pregunta, explícame cómo era cuando os conocisteis, cómo era cuando se conocieron, cómo ujú, fue que se conocieron. Laura dice, fue en la universidad, era mi mejor amigo, hicimos muchas cosas juntos, siempre éramos un equipo. Ben, el esposo, menciona, éramos cariñosos el uno con el otro, casi nunca discutíamos, teníamos metas parecidas. Yo estaba en el instituto y ella acababa de empezar su carrera, no teníamos mucho dinero, pero aún así la pasábamos muy bien a menudo. Eh, Elio Connie hace una pregunta también de proyección a futuro, pero aprovecha la descripción de esta primera etapa de conocimiento de la pareja. Y entonces, eh, él menciona que el milagro es que ellos eh, vuelven a ser como eran al principio una pareja, es decir, como se conocieron. Y le pregunta qué sería diferente ahora en esta nueva etapa de su vida, ¿no? ujú. Y bueno, lo que sí me es más interesante fue que como estaban trabajando con un equipo terapéutico, un equipo compuesto de estudiantes estaban aprendiendo, practicando este modelo de terapia. Entonces hacen una devolución los miembros del equipo y este fue el resumen de esa devolución. Dice, el principio del matrimonio de la pareja fue excelente. Si pueden volver a formar equipo de nuevo y hacen cosas juntos, como hacían antes de tener a sus hijos, creemos que su matrimonio puede funcionar. Eh, Otro estudiante dice, nos impresiona cómo Laura ha tomado las riendas de ella misma para trabajar en su futuro y su independencia. Parece que ha aprendido mucho, llevándose a los niños a un apartamento y cuidando de ellos sola. Su deseo de reconciliarse parece ser sincero. Otro miembro del equipo dice, Ben parece realmente dolido con que Laura se marchara y como resultado parece que quiere entender su ira. Nos impresiona su cautela para no volver a resultar dañado en la relación y cómo ha conectado lo que hace en su empleo para afrontar su ira con lo que podría hacer en casa. Y por último, un miembro del equipo dice, sus hijos son muy afortunados. Es evidente que sus padres les quieren y quieren darles una buena vida. Parece que entienden que ser buenos padres empieza por ser una buena pareja. Mm. Sí, me parece que esta estrategia de la devolución del equipo pues es una estrategia, una intervención muy poderosa, Ujú, porque aunque la mayoría de ellos está describiendo solamente lo que vieron o lo que escucharon en la sesión, el hecho de que lo diga un equipo terapéutico observador le da mucho eco, le da mucho énfasis y le da intensidad un poco, si pudiéramos utilizar la palabra que utiliza Minuchin, ajá. le da intensidad al mensaje y genera una, una experiencia, bueno, primero expectativa en los miembros de la pareja para saber qué les está diciendo o qué les va a decir el equipo. Ujú, Y después de la expectativa, pues genera una, eh, un, un cambio, ¿no? En la perspectiva de cómo se ven las cosas, ujú, vistas tras los ojos de esos expertos que están
viendo la sesión, ¿no? Sí. Y bueno, por último, ya para terminar, lo que sugiere también Linda Mezcal es utilizar esta estrategia, que es una estrategia tomada de Virginia Satir, que se llama la escultura familiar. Sí se ve la imagen, a mí yo no la puedo ver. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Sí, ¿Sí? Ah, bueno, yo la estoy viendo. bueno, es que aquí me la borro, pero bueno, si tú la estás viendo, entonces sí se está viendo. Bueno, déjame la vuelvo a poner, a ver. A ver si la alcanzas a ver tú. Yo sí la veo, no sé si los que están siguiendo esa tradición la puedan ver. Es una imagen, Ya la veo, ya la veo. están haciendo Es como una cuestión terapia. de las... Bueno, sí, sí dicen sí decían que no se veía, ¿eh? ¿Sí? Solamente tú la veías. Yo solamente la veía, qué Y raro. Laura Sánchez dice que no se ve. Y Claudia, no, pero ya se ve. Ah, excelente, miren, ahí está. Sí, ya se ve. Es una estrategia que, que practicó mucho Virginia Satir, donde les pedía a los miembros de la familia que esculpieran su propia familia para que representara lo que estaba pasando en ese momento de sus vidas. Y entonces elegía a un miembro de la familia que le tocaba ser de escultor o el rol de escultor, y los demás miembros de la familia eh, se dejaban mover por este escultor hasta que se representara fielmente lo que estaba pasando desde la perspectiva de este miembro en su familia, ¿no? Ajá. Entonces podría pasar que cada miembro de la familia tuviera su propia escultura de cómo veían los problemas de la familia, y después Virginia Satir los animaba a que cambiaran esa escultura por una escultura en donde ellos se sintieran más cómodos o donde ellos vieran posibilidades o alternativas de solución. Ujú. Eh, Linda Metcalf dice que esta estrategia se puede adaptar muy bien al enfoque centrado en soluciones, porque podría representarse el problema eh, mediante una escultura, y después preguntarle a los miembros de la familia cómo sería la escultura en 5 años, por ejemplo, cuando el problema ya se haya resuelto, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, con eso termina este apartado. Bueno, porque en realidad yo no había visto que las esculturas familiares las tomaran los que proponían otros modelos de Sí, terapia familiar. En realidad como que es una técnica muy de Virginia Satir y hasta ahí se queda. Y creo que diría que es poco usada en general en la mayoría de los terapeutas familiares, ¿no? Porque también al no ser parte de un modelo como que no se le ha dado mucha difusión. Yo creo que yo lo he hecho como una o dos veces. O sea, al menos una sí, porque también tengo una grabación. Pero si la volví a usar otra vez, fue mucho. Pero sí, comunica un mensaje muy poderoso. Ahora, yo era el que hacía como terapeuta la escultura familiar, ¿no? O la escultura de la pareja. Pero aquí se deja que un miembro sea el que acomode a la familia. sí, sí, sí. Y es muy interesante porque también habla de, de que en la terapia pues, se privilegia mucho el uso de la palabra, ¿no? O las Ajá. estrategias verbales y las estrategias de tipo corporal o de movimiento, como es el caso de la estructura, se van dejando un poco al margen o relegadas
y al no usarse, pues pierden también eh, la oportunidad de hacerse populares. Ajá, sí. Sí, pues muy interesante el uso de las esculturas familiares con este enfoque narrativo basado en soluciones. Sí, muy bien, pues podemos pasar a los comentarios y a las preguntas. A ver, déjame ver cómo vamos con los comentarios. Casi que las hubiera. Mm, Bueno, la verdad los comentarios es de si se veía o no se veía la imagen, pero aquí tenemos un comentario de Laura Sánchez Chávez. Dice, buenas noches, felicidades por sus conversaciones muy interesantes. Muy bien, gracias Laura por tus Gracias, Laura, comentarios. por la retroalimentación. Y pues ya, hasta ahí en cuanto a comentarios, parece que no hay preguntas todavía. No, no hay preguntas. Muy bien, pues bueno, si acaso surgieran algunas después de terminada esta videotransmisión, pues procuraríamos contestarlas. Fíjate que a mí me invitaron hace como 2 semanas al Canal 7 de Guadalajara a hablar sobre familias reconstituidas. Yo les Ok. dije que yo veía a las familias como un organismo vivo y que cuando un miembro faltaba, que es muy interesante porque Minuchin habla de familias con un fantasma, que seguramente lo recordarás porque ya revisamos la obra de Minuchin, y uno de Sí, los capítulos iniciales que habla como de una tipología familiar, que realmente no es muy práctica, pero pues ahí está, habla de familias con un fantasma, entonces yo usé la analogía del síndrome de miembro fantasma que tienen los amputados que siguen sintiendo la extremidad, para hablar de cuando un miembro falta, ya sea por fallecimiento o por separación de los papás, y cuando se añade una nueva figura parental, una madrastra, un padrastro, y hice el ejemplo del trasplante. Entonces, pienso que también eso tiene como elementos narrativos para tanto entender las dificultades de las familias, para entender que hay un miembro que ya no está, pero que sí sigue estando en la mente de ellos y que sigue doliendo, como un rechazo hasta natural que puede haber cuando llega uno nuevo, ¿no? Porque ahí la conductora decía que pues en un trasplante son comunes los rechazos, ¿no? Pero, ¿cómo ves? Si tú me lo permites, pues, quisiera poner unos minutos de esa participación, porque ahorita me sí, acordé, no estaba planeado, pero me acordé sí. por lo que menciona Linda Metcalf del trabajo con familias reconstituidas, y yo creo, aunque no me considero, no me llamaría un terapeuta narrativo, pero creo que hay esos elementos inconscientes. ¿Cómo ves? El uso de la metáfora, sí. Sí, Sí, adelante, adelante, sí, claro. son 3 minutos. Excelente. ¿Sí? Bueno, corre video. Que eso es muy curioso porque los terapeutas familiares nos gusta ver a las familias como un organismo biológico. Existe en cirugía lo que se conoce como el síndrome del miembro fantasma. Ok, Que es sí. muy interesante, ¿no? Un amputado sigue experimentando la extremidad y sigue sintiendo dolor. Sí, en la parte que le quitaron. Si le Ajá. quitaron un tobillo y hasta, no dolor, hasta comezón. La incomodidad en la postura. Bueno, Oliver Sacks habla de un caso de un amputado que sentía molestia porque tenía una uña enterrada Sí. en un miembro fantasma, ya cómo le ayudas a la uña. Y que es muy interesante, entonces, en las familias pasa lo mismo, también hay estos síndromes de miembro fantasma, ya se divorció la pareja. O se murió la mamá o el Ajá, papá. falleció, o el papá incluso se cambió de ciudad, se cambió de país porque le ofrecieron otro trabajo y dijo, bueno, voy a poner tierra de por medio, pero en la nueva estructura sigue habiendo este síndrome de miembro fantasma y entonces los terapeutas familiares tenemos que trabajar con esto. Yo siempre digo que en terapia familiar ahí sí somos muy científicos, pero ahí sí creemos en los fantasmas. Los terapeutas familiares citamos a fantasmas en las sesiones de terapia familiar porque sabemos que la psicología de los miembros incluye estas figuras y tenemos que trabajar con ellas para que el sistema en este proceso de reconfigurarse llegue a formar una serie de pautas que sean funcionales y que generen satisfacción. Pensemos en esta situación que falleció mamá o papá, quien llega a formar otra familia, ¿qué debe de hacer con los niños?
no vengo a suplir a tu mamá, la figura de tu mamá va a estar presente y la vas a recordar, yo voy a ser tu amiga o quiero que me llames de tal forma. ¿Qué se puede hacer en esos primeros momentos? Bueno, la tiene difícil, ¿no? Nuevamente, volviendo a los sistemas biológicos, ahí sería como un trasplante, ¿no? Como llega un nuevo riñón a un nuevo sistema, Sí. y hay que ver si prende o no, o si hay Si rechazo. lo acepta el cuerpo, Ajá. si no lo rechaza. Sí. Que por lo general se rechaza, ¿no? Sí, bueno, es que es lo lógico, o Sí. sea, hay una expectativa, o sea, hay una pérdida para empezar, ¿no? En ese caso que ya me Y estoy luego metiendo también yo el lo que tiempo. tiene que decir el doc. Pero bueno, hay Adelante, una, adelante. perdón, pero hay una pérdida primero, o sea, perdió a su papá o a su mamá. Sí. Y luego viene alguien que él no escogió y que Ya, no tiene un ajá. vínculo emocional, ¿no? De Ajá. cariño. Y a Sí. lo mejor es muy reciente. Ujú. También influye el tiempo, ¿no? Sí, exacto. Hay que darles tiempo. Yo lo comparo a un tren que lleva su marcha y hay un momento donde el maquinista dice tenemos que frenar, activa el freno y todo el mundo sabe que por muy bueno que sea el freno, el tren va a seguir todavía su marcha por algunos Con metros vuelo, más. ¿verdad? Ajá, Trae sí, vuelo. por la inercia que trae. Entonces lo mismo pasa con las pautas que tienen las familias. Las familias tienen rituales, costumbres, maneras de pensar que aunque ya están en un nuevo sistema y uno esperaría que ya se frenaran algunas cosas, todavía traen mucha fuerza. Entonces hay que dar un tiempo para que ese nuevo sistema encuentre ese acomodo que les permita funcionar como algo nuevo. Por aquí lo que yo vería no es tanto la capacidad de una madrastra o de un padrastro para conectar con los hijos, sino más bien la capacidad de esos adultos para formar algo nuevo. Algo que nos toca ver mucho en terapia de familia es que los cónyuges Bueno, hasta ahí. Porque también Cenicienta era una familia reconstituida, con madrastra y hermanastras, ¿no? Sí, 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 muy curiosamente hemos estado hablando en Pues me esta... acordé, o sea, esto no estaba planeado porque ni siquiera se encuadró bien, pero me parece bueno compartirlo aquí que hablamos sobre terapia familiar. A ver si luego no hay problemas con el tema de derechos. Pero yo creo que no. Ah, cierto, cierto. Bueno, Ajá. pues ya nos dirán. Sí. Bueno, pues ya nos vamos. ¿Sí? Muy bien, pues te agradezco, Mauricio, agradezco también a todas las personas que han seguido la transmisión y nos vemos para el próximo miércoles, un nuevo capítulo. Muy bien. Bueno, cuídense mucho. Hasta luego. Bye. Bye.